lo desea, y abrir sus Biblias en el Salmo 36. Salmo 36, Salmo de David. 36, 3:6. Vamos a dar tiempo para que ustedes lo puedan encontrar. El libro de Salmos es un libro amplio, por lo cual es más fácil encontrarlo allí en su Biblia. Salmo 36. Si usted no tiene Biblia, queremos... ahí quedaron algunas. Sí, si usted no tiene Biblia, allí hay Biblias para prestarle. ¿Sí? Solamente levante su mano y le van a prestar una Biblia. Y si usted es desde aquí de Sion y no trajo su Biblia, no agarre Biblia. Tiene que traer su Biblia. Amén. Para los invitados las Biblias. Amén. Muy bien. Salmo 36. La misericordia de Dios. Hoy se ha hablado mucho acerca de la misericordia de Dios. Lo hacía nuestro hermano Roberto, lo hacíamos a través de las canciones. La misericordia de Dios, un tema que siempre está en nuestros labios. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Si usted desea tomar asiento, puede hacerlo. Un salmo precioso, obviamente. A veces solemos decir, este es mi porción o mi salmo preferido, pero siempre hay una porción que nos cautiva de la palabra de Dios. Y este es uno de esos salmos que nos dan tanta esperanza, tanta paz en medio de dificultades. Y veremos qué es lo que es el Salmo y qué es lo que dice el Salmo. Bueno, ¿qué es lo que es? Es un salmo, obviamente. Un salmo es una canción. Fue el libro, el Salterio, el libro de los salmos fue escrito como canciones. Era el cancionero de Israel. Y es un salmo, y está escrito precisamente por el rey David. Y es un salmo de lamento, escrito en poesía. Quizás algunos dicen que es una poesía de sabiduría. Pero por sobre todo es la palabra de Dios. Además de ser un salmo, además de estar escrito en poesía, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un poder que ninguna poesía tiene, que ningún escrito tiene. La palabra de Dios puede convertir el alma de aquel que está perdido. La palabra de Dios nos santifica, nos fortalece. Y bueno, ¿y qué es lo que dice? Vamos a ver entonces a continuación. Y no es lo que digo yo, no es lo que me parece, sino intentaremos ver qué es lo que Dios está tratando de decirnos a través de este salmo. Y
Y este salmo particularmente está compuesto por 3 partes. Hay 3 partes que son fácilmente reconocibles, pues los primeros 4 versículos David nos va a hablar del camino malvado de los que no creen, de los inconversos, de los que están lejos de Dios. Y luego del versículo 5 al versículo 9 nos va a hablar del camino de los justos, de aquellos que creen en Dios y la misericordia de Dios para con ellos. Y los últimos 3 versículos, el 10, el 11 y el 12, David va a hacer una oración, un ruego. Así que el Salmo 36, hablándonos de la misericordia del Señor, comienza usando una palabra muy repetidamente, la palabra iniquidad. La palabra iniquidad se repite en los primeros 4 versículos. Si usted ve ahí en el versículo 1, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón. Y luego en el versículo 2 vuelve a repetirse esa palabra y dice de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Y nuevamente en el versículo 3 encontramos la palabra iniquidad y dice, las palabras de su boca son iniquidad. Y aunque en nuestras Biblias nosotros la encontramos siempre traducida de la misma forma, iniquidad, 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 en griego quizás pudieran tener un contexto diferente, digamos, un sentido diferente cada una de estas palabras, porque en el original no es la misma palabra, aunque nosotros la encontramos repetida en nuestra Biblia. En el versículo 1 el sentido sería más cercano a hablar de la rebeldía, de la transgresión de una persona. En el versículo 2 se refiere más a la perversidad que puede haber en el corazón de una persona, a la maldad, al delito. Y en el versículo 3 tiene que ver más con la falsedad, con lo engañoso, con lo traicionero. Y también la palabra maldad aparece en el versículo 4. Así que tenemos obviamente un cuadro espantoso de la realidad de aquellos que están lejos del Señor. No, es como una radiografía del corazón del hombre. Cuando digo hombre, obviamente estoy hablando del hombre y de la mujer, ¿no? Y el salmista comienza expresándolo de una manera muy gráfica y dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es una construcción un poco rara para entender, porque dice, la iniquidad del impío me dice el corazón. Y cuando encontramos a veces frases que no conocemos o no sabemos bien cómo interpretarlas, es bueno que usted tenga otra traducción para que pueda ver el sentido del escrito. Y en este caso vemos en la Biblia de las Américas que lo traduce de esta manera. Dice, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. La transgresión, el pecado, la maldad es como una voz que está dentro del corazón. Cuando hablamos del corazón es lo mismo decir la mente, dentro del corazón del impío. Es una voz que le habla, es una voz que le domina. Es como si la maldad fuera su Dios y su profeta que le habla, él escucha esa voz, atiende esa voz, obedece esa voz. La maldad, hermanos, no es una ocasión, o sea, el pecado no es una circunstancia ocasional, el pecado es un estado. Es un estado en el cual las personas lejos de Dios se encuentran todos en este estado, en un estado que la maldad les domina, sus pensamientos les domina, donde la maldad, el pecado les sugiere cosas, le habla a su corazón y las personas responden a la sugerencia de este. Aparentemente en esta situación las personas han perdido toda sensibilidad hacia el mal, porque dice, han perdido todo temor de Dios delante de sus ojos. Cuando una persona no teme a Dios,
entonces está preparada para cometer cualquier clase de mal. ¿Entiende eso, no? Una persona que no teme a Dios, una persona que no tiene temor de Dios en su corazón, es una persona capaz de hacer cualquier cosa. David dice que la iniquidad del impío es su forma de vivir, es su forma de estar, es su estado natural. No es el producto de la pobreza. Vio que muchas veces uno habla de las personas son malas como producto de la pobreza, como producto de la inclusión social. Usted escucha a los sociólogos muchas veces en la televisión, ellos tienen un razonamiento que dicen, si una persona mala, si una persona roba, es porque no tuvo oportunidades en la vida, o porque fue maltratado, o porque no ha sido incluido dentro de la sociedad. Pero la palabra de Dios nos dice que no es esa la razón por cual las personas son malas. La razón de la maldad de las personas es porque no hay temor de Dios dentro de sus corazones. La razón no es una razón externa. El problema es un problema interno. El problema es un problema que está en la raíz de su corazón. Y esta raíz, esta es la causa es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y como no hay temor de Dios, dice el versículo 2, que se lisonjea, se vanagloria, se jacta en sus propios ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Y la Biblia de las Américas traduce, porque en sus propios ojos la transgresión, el pecado le engaña. El pecado, hermanos, es engañoso. El pecado es engañoso. A veces decimos, ¿por qué las personas hacen lo que hacen? Precisamente porque, o porque una persona está equivocada y piensa que está en lo cierto, y es porque el pecado le engaña. El pecado es engañado. Y precisamente aquella persona que está engañada no se da cuenta que está engañada. Ese es el potencial que tiene el engaño. El pecado lo engaña. Y piensa que puede pecar y que nadie se va a dar cuenta de su pecado. Piensa que sabe pecar. Piensa que puede pecar y ocultar lo que hace a los seres que ama. Puede creer que lo que hizo lo puede ocultar de tal manera que nadie va a descubrir aquello que hizo. Que puede robar y ocultarlo. Que puede mentir y que nadie se va a dar cuenta de su mentira. Que puede quizás sacar un poco. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Bueno, por eso dice, de que su iniquidad le engaña, de que no será hallada y aborrecida. ¿Quién se va a dar cuenta? Bueno, Dios se va a dar cuenta. Dios lo está mirando. Los ojos de Dios están sobre su vida. Pero como Dios no es parte de su vida, su conciencia está dormida ante el mal, de tal manera que ni siquiera se inquieta por lo que hace. Ya no le da vergüenza, ni siquiera se sonroja por lo que hace. Ya no tiene pesar, cree que no es grave lo que está haciendo. Está cegado, no ve, no distingue la realidad. Y cree incluso en su ceguera que su iniquidad no será notada ni será aborrecida. Hay miles de personas, hermanos, que dicen creer en Dios. La mayor parte de las personas dicen, yo creo en Dios, pero no creen que Dios pueda de alguna manera hacer una inspección en su vida de lo que hace. Creen en Dios, pero no creen que Dios se meta nunca con sus vidas, con lo que hacen. Piensan que nunca va a haber una investigación en los archivos de su vida. Incluso creen que nunca va a haber un juicio, pero ciertamente lo habrá. Algún día todas nuestras obras serán expuestas. Todo. El día del juicio. Pero ellos se imaginan que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. El pecado, hermanos, no es un accidente. El pecado precisamente es falta de temor de Dios. ¿Usted se dio cuenta que nosotros a veces cuando hablamos de
de tratar de resolver un problema con aquellos que no son creyentes, usted seguramente le pasará lo mismo que a mí. Algún familiar, algún amigo, usted quiere resolver y quiere charlar con esas personas, quiere de alguna manera poder ayudarle, pero es imposible. ¿Por qué? Porque esas personas nunca dicen la verdad. Usted le dice, ¿por qué no viniste? Sí, lo que pasa es que estaba enfermo. ¿Por qué no fuiste responsable? ¿Por qué no llamaste? Y no, lo que pasa es que no tenía plata para llamar. O sea, es muy difícil poder hablar con una persona que no tiene temor de Dios en su corazón. No temen a Dios. Y nosotros no podemos razonar como el mundo y pensar que, obviamente, que las personas hacen eso porque tuvieron una mala vida o porque tuvieron una mala experiencia y porque no tuvieron oportunidades, entonces están justificados para robar, o porque alguien no tuvo oportunidades para estudiar, entonces está justificado su resentimiento a la sociedad y por eso es la razón por la que cayó en las drogas. Y la verdad es que la pobreza y la falta de oportunidades, o sea, que a ti te hayan tratado mal o que no hayas tenido oportunidades, eso no significa que tú seas una mala persona, ¿cierto? Nuestra iglesia está llena de personas que son humildes. En esta iglesia hay personas que no han tenido oportunidades. En esta iglesia hay personas que han sido maltratadas, que han sido lastimadas, y no por eso son malas personas, al contrario, son muy buenas personas, aman a Dios, son personas trabajadores, son personas decentes, son personas que tienen temor de Dios en su corazón. La situación externa no hace a la persona. Son las personas las que hacen que la situación externa, que la sociedad sea una situación malvada. Pero el pecado es engañoso y se lisonjea delante de sus ojos. Veía el otro día un video de un grupo de hermanos que salían a la calle y a hacer evangelismo y se encontraron con una mujer joven y al parecer sana. Estaba en una vereda, obviamente con señales de que los excesos, el alcohol, la droga, habían afectado seriamente su vida. Parecía en una situación de abandono, pidiendo monedas, seguramente en un lugar concurrido, ¿vieron? Donde muchas personas pasan, hay ese lugar donde las personas van y se sientan. Y estos jóvenes que filmaron esa situación se acercaron a ella y le propusieron llevarla a la peluquería. Y la llevaron a la peluquería y mostraban cómo le cortaban el pelo. Le cortaron el pelo, la bañaron, le pusieron ropas nuevas y filmaron luego el agradecimiento de la persona. De alguna manera, quizás emulando al hijo pródigo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Aquel que estaba con los cerdos comiendo algarrobas. Pero el hijo pródigo se arrepintió y volvió a la casa de su padre. Y el padre corrió a él y lo recibió y él cambió sus ropas y puso un anillo en su mano. Yo creo que si a esta mujer le hubiesen dado un anillo, lo hubiese estado vendiendo en la calle Libertad al otro día para comprar algo de vino o algo de droga, ¿cierto? Porque el problema no es un problema externo, el problema es un problema del corazón. Del corazón. Estas personas, con respecto a los que le rodean, a sus semejantes, dice que habla iniquidad y engaño, lleno de mentira, lleno de iniquidad. Las palabras de su boca, dice el versículo 3, son iniquidad y engaño. Su garganta es como un sepulcro abierto. Su lengua es traicionera, por lo tanto ha dejado de ser sabio, dice el versículo 3, y de hacer el bien. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. No son vivos, no son piolas. No es que piola que es, que vivo que es, no. Están fuera de juicio, están locos, han sido afectados en su razonamiento. Están camino a la muerte, a la destrucción. Están completamente engañados.
Y esto también nos muestra que es el temor de Dios el que trae coherencia a nuestras vidas. El temor de Dios es el que nos hace dar cuenta cuando algo está bien o cuando algo está mal. Es lo que nos hace razonar correctamente. Y el versículo 4 concluye diciendo, medita maldad sobre su cama. O sea, se va a dormir meditando maldad, pensando en cosas malas. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Mientras que tú y que yo nos vamos a dormir para descansar, para podernos levantar al otro día temprano y poder poner manos a la obra, esas personas en su cama están pensando maldad. ¿Cómo mentir? ¿Qué es lo que digo cuando recibo esa llamada? ¿Cómo miento? ¿Cómo digo? ¿Cómo consigo? ¿Cómo zafo? Están en su cama allí pensando maldad, pensando engaño, pensando cómo mentir. En cuanto a su voluntad, dice el versículo, está en camino no bueno. Y en cuanto a sus emociones, dice que el mal no aborrece. No aborrece el mal. No aborrece el mal. Ama el mal, se abraza al mal, se abraza al pecado, no lo aborrece. Y usted puede pensar, bueno, esto puede ser algo aislado. A alguna persona vi que es así. Me encontré con alguna persona que verdaderamente es mala. Y esto es excepcional, es un caso que nosotros podemos encontrarlo. Pero las Escrituras nos muestran que esto no es así. En la Biblia nosotros encontramos que hay tiempos y generaciones enteras que han sido malvadas, como la que describe el libro de Génesis en el capítulo 6, en el versículo 5, una generación previa al diluvio. Dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención, escuche esto, y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente hacer el mal. Y esto obviamente trajo juicio de Dios sobre ellos. Nosotros podemos pensar también en la historia, en ciertos periodos de violencia en nuestra historia, y podemos recordar, podemos recordar el holocausto nazi, fue un tiempo de maldad extrema y terrible. Fueron tiempos profundamente malvados, gente muy malvada. Generalmente cuando pensamos en las guerras, todavía hoy se libran guerras y pensamos en situaciones de mucha maldad, despliegue de mucha maldad. Pero también podemos pensar, no irnos tan lejos y pensar lo que está pasando a nuestro alrededor. Vivimos en medio de una sociedad que es malvada. Podemos recordar, no hace mucho hubo un motín en una cárcel, no sé si recuerdan, el motín de la cárcel de Sierra Chica. Esas personas mataron a sus propios compañeros de celda, los mutilaron, los metieron dentro de una máquina de picar carne, y con esa carne hicieron empanadas y les dieron de comer a personas. Decapitaron a una persona y jugaban a la pelota con la cabeza de una persona. Usted dice, ¿cómo puede haber tan grado de maldad dentro del corazón de una persona? Un estado de maldad terrible. Pero sin ir muy tan lejos, podemos recordar también, no hace mucho, el caso de Nair Galarza, ¿lo recuerdan? Una joven que ejecuta a su pareja por la espalda con la pistola de su padre, lo ejecuta y luego mirándolo a los ojos, le da el disparo final. Y uno puede decir, ¡qué horror! ¡Qué maldad! Y en esta semana, creo, fue la semana pasada, nos encontramos con el caso, ¿recuerda?, de las turistas de Israel. Ese hombre que mata a su madre y a su tía, las ejecuta, las mata, las esconde
premedita eso, hace un pozo en su propia casa, hace un pozo, las entierra, las tapa y luego posa en una foto delante de la tumba donde yacía su madre, asesinada por él, y su tía se saca una foto ahí delante. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad! Espantoso. Podemos mirar, obviamente, épocas, podemos mirar tiempos, pero también podemos ver nuestros días, que son días de mucha maldad. Hace 2 días atrás estaba en casa y de repente siento un grito desgarrador y salí corriendo y vi 2 jóvenes que salían en una moto y una joven quizás de 15 y 16 años tendida en el piso con sus rodillas lastimadas casi en la puerta de mi casa. Y yo pensaba en mi hija, pensaba en los hermanos de la iglesia, digo, cuánta maldad hay a nuestro alrededor. Dice aquí la palabra de Dios que el mal no aborrecen. Y podemos nosotros apuntar con nuestros dedos y podemos decir, qué horror, qué monstruos estas personas. Yo jamás haría algo por el estilo, jamás lastimaría a una persona. Y al señalarlos puede ser que nosotros sintamos un poco de paz en nuestro interior, pensando que no somos nosotros tan malos, que en realidad comparado a esas personas, nosotros somos personas verdaderamente buenas. Porque es fácil señalar el pecado, la transgresión en la vida de otras personas, pero muchas veces es muy difícil ver la maldad que hay en nuestros propios corazones. Podríamos decir quizás o concluir que nosotros somos mejores personas que ellos. Pero si miramos Romanos a partir del versículo 9 del capítulo 3, Pablo se encuentra acusando a un montón de personas, a gentiles y a judíos, y dice, ¿acaso nosotros somos mejores que ellos? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y concluye el versículo 18 diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Podemos ver esta realidad en otras personas. Y podemos decir, esto no tiene nada que ver con nosotros. Pero hermanos, para que esta palabra nos sea provechoso para cada uno de nosotros, debemos entender que también esta maldad está en nuestros corazones. Claro que no es la descripción completa de quienes amamos a Dios. Pero hay algunas cosas que están en este pasaje que sí nos pertenecen. Nosotros podemos decir, sí, algunas cosas que están allí también están en mi corazón. Porque aquí hay asuntos de violencia, aquí hay asuntos de engaño, hay pecados de lengua, de palabra, hay actitudes de no me importa Dios. Tal vez tú puedes decir, no, yo no soy igual a los asesinos. Yo no soy un ladrón, no tengo nada que ver con los corruptos que andan por ahí destruyendo vidas, enlutando familias, atemorizando comunidades. Yo no tengo nada que ver con ellos. Y es más, tal vez me podrías decir, pastor, ¿cómo es posible que usted se atreva a compararme con alguien así? Bueno, es probable que tú tengas razón. Y que tu maldad no se haya manifestado a tal extremo. Pero es importante que yo te diga, por lo establecido por la palabra de Dios, que todo el potencial de maldad está dentro de ti, está dentro de tu corazón.
Está dentro de tu corazón y está dentro de mi corazón. En Marcos, en el capítulo 7, el versículo 21 y 22, el Señor Jesucristo declaró: porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Está en ti, hermano, está en mí. Está en nuestro corazón, está en nuestro interior. Y Santiago lo dice en el capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿De dónde? ¿De afuera? No, de dentro. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Ves el punto? No es que tan malo haya llegado a ser tu comportamiento, sino que todas estas cosas están dentro de nuestro corazón. Estas maldades están dentro nuestro, combatiendo contra nuestros miembros. Todos nosotros somos como volcanes que parecemos una simple montaña, pero tenemos lava ardiente dentro de nosotros. La diferencia es que algunos ya han explotado y han derramado toda esa lava, y algunos de nosotros está esperando el momento en el cual puede llegar a explotar. Esa es nuestra espantosa realidad. Somos malos. Somos malos. Y no es que la malvada sociedad hace personas malas, sino que nosotros que somos malos hacemos que esta sociedad sea perversa. La maldad no solamente está en las cárceles, sino también la maldad está en nuestras universidades, la maldad está en nuestras escuelas, la maldad está en nuestras iglesias, la maldad está en nuestros hogares, la maldad está en nuestros corazones, en lo profundo de nuestro ser. Pero claro, podemos decir nosotros, por la misericordia de Dios, como dijo Pablo en el libro a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y este maravilloso pero Dios. Éramos malos, aborrecibles, pero Dios, no nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto es lo que va a describir ahora el salmista, la misericordia de Dios, de los versículos 5 en adelante. De aquí vamos a ver la misericordia de Dios, primeramente expresada como esa gracia común que alcanza a todas las personas. David nos va a hablar de que Dios en su misericordia y en su gracia derrama amor sobre toda su creación. Pero luego del versículo 7 al 9 él va a hablar de una gracia particular que Dios tiene para con los suyos. No para con todos, sino para con los suyos. Y el versículo 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. O sea, no podemos retenerla, no podemos contenerla. Tu justicia es como los montes de Dios, no podemos moverlos, no podemos hacerlos vacilar. Tu juicio es abismo grande, no podemos sondear su profundidad. Y así de grande, inentendible, insondable, inescrutable,
Así es la manifestación general de la gracia y bondad de Dios para toda su creación. De tal manera que nosotros podemos palparla, podemos verla, podemos corroborar esto, dice, en cómo Dios sustenta al hombre y conserva los animales. Y dice, oh Jehová, al hombre y al animal tú conservas. Y el hecho que nosotros estemos sentados aquí, el hecho que tú estés respirando, el hecho que tú puedas ver, el hecho que tú puedas escuchar, no es más que la maravillosa gracia de Dios sobre nuestras vidas. El salmista contempló la maldad en su propio corazón. Él también contempla la maldad en su tiempo, en su época. Y al ver todas esas perversiones con las que él está luchando, exclama y mira y se consuela en la misericordia del Señor. Pero qué bueno que el salmista no se quedó simplemente en el cuadro, o sea, en decir como me pasó a mí. ¿Saben? Yo entré en mi casa pensando, digo, cuánta maldad, qué terrible este país. ¿A dónde poder huir? ¿En qué país podamos caer donde no haya maldad? ¿Puede haber algún lugar? No, donde haya un corazón de un hombre latiendo, allí hay maldad. Pero qué bueno que David no le agarró tristeza y no se deprimió con esa situación, sino que él levanta sus ojos y contempla la misericordia del Señor. No se quedó deprimido, sino que mira al Señor y comienza a meditar en los atributos del Señor. Y dice, sí, ciertamente Dios es misericordioso para con su creación. Sí, ciertamente Dios es justo y hace justicia. Sí, el Señor es fiel y en su fidelidad cumplirá cada una de sus promesas. Y David no solamente lo dice, sino que llena su alma con cada una de estas verdades, con cada uno de estos atributos de Dios que él contempla. Él está siendo estimulado, está siendo consolado, está siendo fortalecido por la verdad de Dios, por la palabra de Dios, por la revelación. O sea, dice, qué terrible, qué es lo que está pasando a mi alrededor, pero miro los cielos y digo, wow, qué misericordioso es Dios, cuánta misericordia. Dios está sosteniendo en su mano todas las cosas. Y si él podía reconocer la maldad en sí mismo y también podía reconocer la misericordia de Dios para con él, proveyéndole perdón. Sí, él podía ver la maldad e indignarse con el hombre malo y decir, ¿hasta cuándo, Señor, permitirás que los impíos sigan prosperando? Sí, veía todo lo que vemos nosotros. Nosotros con nuestros ojos contemplamos la maldad y decimos, Señor, ¿cómo puede ser? Pero no debemos quedarnos ahí. Él no solamente vio la injusticia y se indignó, sino que recordó y dijo, Señor, yo sé que tus juicios son fieles y verdaderos, que ninguno de estos hombres pasará, ni te engañará, ni te sobornará, porque tú eres un juez justo. Habrá justicia, habrá justicia. Tú harás venganza contra tus enemigos. Y tú, hermano, y yo, debemos recordar siempre esto. Dios es justo. Dios es justo. Y Dios hará justicia. Y el versículo 5 dice, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Yo no puedo entender esto. Tenemos una mente tan pequeña que no podemos comprender la grandeza de la misericordia de Dios. Pero aún con nuestra mente tan pequeña, tú puedes salir afuera y tú puedes darte vuelta y tú puedes mirar el cielo
Y puedes preguntarte, ¿yo puedo medir esto? ¿Acaso puedo medir el cielo? ¿Puedo medir? No, no puedo medirlo. Entonces así es la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Y es esta verdad la que te sostiene. Es esta verdad la que te va a mantener firme en momentos de prueba, en momentos de amargura, en momentos donde parece que vas a flaquear. Recuerda, la misericordia de Dios está operando en todo el mundo. Dios es misericordioso. La misericordia de Dios está por todos lados. La vemos en su creación. Cuando sale el sol, vemos su misericordia. Allí, cuando llueve, vemos la misericordia de Dios. Estamos rodeados de la misericordia y de la bondad de Dios. Y aún aquellos que desprecian a Dios, aún aquellos que insultan a Dios, aún aquellos que se burlan de Dios, los que pecan de forma descarada, aún así Dios hace salir el sol sobre ellos. Aún así Dios permite que su trabajo reciba recompensa. Pero no creamos ni pensemos que esta gracia común que disfrutan todas las personas va a continuar por siempre. No siempre será así. Sus juicios son insondables y son certeros. Y si estás lejos de Dios, quiero decirte que estás disfrutando de su gracia. Estás disfrutando de la gracia común de Dios para con todas las personas. No es que te le pasaste al Señor. No es que Dios está distraído. No. Estás disfrutando de la gracia, de la misericordia del Señor. Pero ese tiempo puede acabar en cualquier momento. Y David entiende esto y exclama en el versículo 7, ¡cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Es muy valiosa, es preciosa. Él piensa ahora en la gracia particular, en esta gracia que Dios tiene para con los suyos, esa misericordia personal para los que Dios ama. Y él explota en un grito de alabanza y dice, oh Señor, cuán preciosa es tu misericordia. Este hombre conoció la misericordia de Dios. Este hombre conoció la gracia de Dios en lo íntimo. Él ha experimentado y concluye, Señor, tu gracia es grande, es incomprendible. Tu misericordia es preciosa. Y entonces él describe cómo él percibe esa misericordia. Dice, tu misericordia es un verdadero lugar de refugio y de descanso. Escucha, ¿quieres un lugar de descanso? ¿Quieres un lugar de refugio? En la misericordia de Dios puedes encontrarlo. Por eso dice el versículo 7, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Dios muchas veces es descrito como un lugar de refugio, un lugar donde correr, un lugar donde encontrar abrigo y cuidado. Y hay muchos ejemplos de esto. El Salmo 62:5 es uno de ellos. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa. O sea, solamente en Dios encuentro descanso. Porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, dice el salmista. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio, dice nuevamente. Y el versículo 8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sí, nosotros podemos mirar la terrible realidad que hay a nuestro alrededor, en las calles, en nuestros barrios, pero también podemos refugiarnos en las misericordias del Señor, porque maravillosas son las misericordias del Señor. Y sigue diciendo, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Los hijos de los hombres, los hijos de Adán, se amparan bajo la sombra de tus alas. Esto es una ilustración muy tierna, muy preciosa.
Cuando por la misericordia de Dios el Espíritu Santo hace una obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo interviene en la vida de una persona para darle luz a sus ojos, para que pueda ver su terrible realidad, para que pueda darse cuenta que está en camino de perdición. Cuando el Espíritu Santo cambia el corazón de una persona, cuando vienen nuevas esperanzas y esas personas salen de la ceguera entendiendo que son pecadores y que su destino es un destino de perdición, cuando eso ocurre, es porque Dios hace una obra maravillosa por medio del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando las personas comprenden que están en una situación de condenación eterna. Y cuando el Señor, por su gracia, les concede arrepentimiento y fe para que nosotros podamos correr a Cristo y nos sometamos a Él, esa gracia bendita es descrita aquí como ampararse bajo las alas misericordiosas del Señor. Escucha las palabras de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Es aquí el mismo Señor Jesucristo que se presenta como ese Dios que ampara bajo sus alas. Y debajo de las alas del Señor ni todo el fuego del infierno eterno podrá hacernos daño. Si tú te amparas bajo las alas del Señor, ni siquiera todo el fuego del infierno podrá jamás ni chamusquearte las pestañas. Porque en Cristo estamos seguros. Porque sobre Cristo fue derramada toda la ira de Dios. Debajo de las alas del Señor estamos seguros. Porque ya Cristo recibió sobre Él, en la cruz del Calvario, todo el castigo que nosotros merecíamos. Él se puso en nuestro lugar y todo el furor de Dios fue derramado sobre Él. Y nosotros estamos completamente seguros. En medio de una generación perversa, en medio del aumento de la maldad, en Cristo estamos seguros. Estamos seguros en Él. Y junto con el salmista podemos decir: sí, Señor, cuán preciosa es tu misericordia. El Salmo 91, un salmo que conocemos todos nosotros, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y eso mueve al salmista a dar un paso más y muestra cómo la misericordia de Dios trae complacencia, satisfacción a su vida. Y dice el versículo 8: se sacian de la abundancia de su casa y le das a beber del río de sus delicias. Hay abundancias, hermanos, en la casa del Señor. Hay abundancia. Todos los manjares de la gracia divina están disponibles para aquellos que se han refugiado bajo las alas misericordiosas de nuestro Señor. Es para el disfrute de sus escogidos. Cuán bienaventurado, dice el salmista en el Salmo 65:4, bienaventurado el que tú escogieses y atrajeres hacia ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y el Salmo 63:3 dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como meollo y como grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Hay abundancia. ¿Sabe lo que significa todo esto?
que aquellos que se han refugiado en el Señor están saciados, no desean nada más. Tenemos todo en Cristo, estamos satisfechos en Él. Él es el pan de vida, Él es la fuente que salta para vida eterna. Él es la fuente que sacia a toda alma sedienta, a toda alma hambrienta. Él es el único que satisface. ¿Sabes? Yo no sé, a muchos de ustedes le conozco y sé que aman al Señor. Pero sabes que hay muchas personas que no encuentran paz. Que hay algo en sus corazones, cuando van a sus camas, hay un vacío que no pueden llenarlo. Hay un hambre, hay una sed dentro suyo que no saben cómo describirla. Algunos tratan de ahogarla con la televisión, con ir al gimnasio, con hacer esto, con amigos, con gastar dinero. Tratan de ahogar, tratan de saciar esa sed, pero esa sed es insaciable. Solo lo que hemos corrido al Señor, podemos decir, Él ha saciado nuestra hambre y nuestra sed. Y los que prueban de Dios no tendrán sed ni hambre jamás. Nuestras almas son saciadas. Hay abundancia en la casa del Señor. Cristo es el tesoro valioso. Él es la perla de gran precio. En Él estamos completamente saciados. Poseemos toda bendición y todo placer si estamos en Cristo. En Efesios, el capítulo 1, el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Sí podemos ver la realidad que nos rodea, lo terrible de esta vida, pero también podemos decir que disfrutamos de la misericordia y la abundancia que hemos encontrado en Cristo. Y ahora el salmista va a declarar la razón por la cual nosotros tenemos esta abundancia. ¿Por qué tenemos esta abundancia? ¿Por qué tenemos esta saciedad? Versículo 9. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. En Cristo. Solo en Cristo encontramos saciedad. Todas las demás fuentes son fuentes sin agua, fuentes rotas. No sacian ni consuelan, ni traen alivio. Solo en Cristo encontramos paz, consuelo. Él es la fuente de toda bendición y esperanza. Solo en el Redentor, solo en Cristo encontramos paz. Y termino con los últimos 3 versículos, la oración que David hace. Y dice el versículo 10: continúa tu misericordia para con los que te conocen. Señor, para los que te conocen, que tu misericordia sea continua y tu justicia para con los rectos de corazón. Hay una gracia general que disfrutan todas las personas, pero hay una gracia particular para cada uno de los hijos del Señor. Dice el Salmo 103, versículo 17: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hay misericordia perpetua para los hijos de Dios. Hay una misericordia eterna para aquellos que se han refugiado bajo las alas del Señor. Y el salmista no es egoísta. No es que dice, bueno, yo disfruto de la misericordia de Dios, entiendo cuán misericordioso es, sino que él piensa en sus hermanos y ora para que ellos también puedan gozarse, puedan disfrutar de esta misericordia del Señor. Decía Spurgeon que nosotros somos como mendigos que hemos encontrado pan en la casa del Padre y salimos a buscar a otros mendigos que andan buscando pan para decirles dónde encontrarlos. He aquí que David se deleitó y disfrutó de la misericordia de Dios y ahora dice, Señor, extiende esto a todo aquel que te conoce.
Hermano, nosotros muchas veces olvidamos de interceder por otras personas. Tú ya te saciaste, encontraste la misericordia de Dios. Esa culpa que tenías como un yunque dentro de tu alma, Dios sacó esa culpa. Ese terror que te perseguía, esa angustia que se había hecho carne en ti, esa falta de vivir, esa falta de propósito, ese sinsentido, esas ganas de morirte, es el no querer levantarte a la mañana. Encontraste la misericordia de Dios. De un día a primera pensaste que el mundo te pertenecía, que tú eras aquella persona que había alcanzado la cima, y al otro día te encontraste de narices en el fango, y de repente la misericordia de Dios te arrebató, te sacó, te limpió, te lavó, te llamó. Disfrutaste de la misericordia de Dios y hoy estás aquí y dices, qué hermosa la misericordia de Dios, y te has olvidado de aquellos que todavía no han encontrado al Señor. Pero David lo dice para con sus propios hermanos. Dice, ¿sabes? Que mis hermanos puedan disfrutar de la misma misericordia que yo disfruté cuando mis pecados fueron perdonados. Y yo no sé si tú sentiste eso. Yo no sé cuán malo tú eras en el mundo. Pero hay personas que han sido tan malas que creen que perdonarlo, que no hay perdón para ellos, que no hay forma de perdonarlo. Hay personas que han cometido actos tan horribles y tan vergonzosos que creen que no puede haber perdón para su vida. Y si tú fuiste una persona así y viniste a Cristo, encontraste perdón en Cristo, libertad en Cristo. Y si no la has encontrado y estás aquí y estás todavía aterrorizado por lo que has vivido, te digo, abrázate a Cristo. En Él hay abundante misericordia. Refúgiate bajo sus alas. Y cuando lo hagas, ora por aquellos que no la han encontrado, por aquellos que no han gozado de su misericordia. Y aún estando sentados en este mismo lugar, hay personas que todavía no han gustado de la misericordia de Dios. Y que sea nuestra oración para con ellos, que puedan hoy experimentar también la gracia y misericordia del Señor. El salmista oró apropiadamente, y nosotros también debemos orar por otras personas para que sean alcanzados por estas bendiciones divinas. Y en la oración pide algo para él. El versículo 11 dice, para que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Qué interesante esto. Porque él pasa del deleite en el Señor a pensar en el orgullo que hay en su corazón, en la soberbia de su propio corazón. Porque aún, hermanos, nuestro corazón es tan malo que podemos corromper hasta las bendiciones de Dios, que son bendiciones, y transformarlas en maldiciones para con nuestras vidas. Él no ignoraba que podía tomar las bendiciones divinas de parte de Dios y convertirlas en algo pecaminoso para él. Él lo ignoraba, esta capacidad de su corazón. Cuánta perversidad hay en nuestros corazones, que podemos tomar la gracia de Dios, aún lo maravilloso, lo santo de Dios, y podamos transformarlas para nuestro mal. Pero qué bueno que Él pidió esto. Y Él nos está enseñando que nosotros también debemos orar de esta manera. Ver la maldad que hay a nuestro alrededor, la maldad de los hombres, y ver los atributos, contemplar los atributos de Dios, y orar e interceder por nuestros hermanos, y pedirle fuerza para que nuestro corazón no se enseñoree de nuestras vidas. Que no ponga el orgullo pie. Eso significa que el orgullo no llega a poner el pie sobre mi cuello y me venza. Qué terrible esto, ¿no? ¿Sabe? Es maravilloso ver, estar... le recomiendo que usted busque servir al Señor, y si el Señor desea que usted tenga la oportunidad de poder bendecir y edificar a sus hermanos detrás del púlpito. Es maravilloso ver las caras de las personas cuando uno predica. Tú encuentras rostros de gratitud y rostros de soberbia.
tú encuentras rostros de atención y rostros de indiferencia. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Así es nuestro corazón. A veces el orgullo de tal manera nos domina que pensamos que nada necesitamos y que lo que tenemos es porque merecemos tenerlo. Y aún lo que Dios nos ha dado, lo torcemos para nuestra propia perdición. Cree que no nos hace falta nada. Yo veo personas que están ahí como diciendo, bueno, a ver cuándo va a terminar, hasta que le pasa algo. Cuando es herido en su carne, dice, quiero un culto de 10 horas y quiero cantar todo el día. Se termina la soberbia cuando llega la mano de Dios y te hiere. Por eso Pablo fue herido, para que en su orgullo no se enaltezca. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Y dice también, líbranos de los impíos. De la influencia que tienen las personas que no son creyentes en nuestras vidas. Tienen influencia, ¿no? Sí. Las personas tienen influencia sobre nuestras vidas. Líbranos de su impiedad, de la forma como ellos viven, de su forma de pensar. Líbranos de tener envidia de cómo viven. ¿Saben por qué? Porque nosotros generalmente solemos mirar lo bueno de la sociedad. Pero siempre olvidamos ver la transgresión y la maldad que hay en medio de ellos. Tiene que pasar alguna cosa terrible para que digamos, uy, qué terrible esta sociedad, qué terrible este mundo, porque si no fuera así, nos deleitamos con ellos en sus mismas vanidades, en sus mismos pensamientos, en sus mismas conductas. Decimos, es terrible esta sociedad cuando se expresa la maldad en extremo, pero quiero decirte, esta sociedad está llena de maldad. Señor, pido que me libres de la influencia de las personas no cristianas sobre mi vida. Y finalmente recuerda el final de los malos. David está orando, está diciendo, Señor, bendice a mis hermanos, líbrame de mi orgullo, líbrame de la mano de los impíos. Pero ahora recuerda que esos impíos, de esos no creyentes que disfrutan a sus anchas, un día serán juzgados y condenados. Y el versículo 2 se lo recuerda. Y dice, allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. Sí hay cosas que nos entristecen, que nos traen temor, que nos angustian en nuestras vidas. Pero sabes, no solamente debemos ver una sola cara de la moneda. Una cara de la moneda es verdad, la otra cara de la moneda también es verdad. El mundo es malo, pero Dios es misericordioso. El mundo es terriblemente malo, pero Dios es justo y habrá justicia. Y nosotros podemos apoderarnos de eso y la idea es que hagamos como el salmista, que tú y yo vengamos a meditar en las maravillas de Dios y en sus misericordias para con nosotros. Mira lo que dice Lamentaciones, y ya estoy terminando, el capítulo 3, el versículo 17, es el ejemplo del profeta Jeremías. Dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. O sea, estaba en una situación de angustia. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Si te sientes abrumado en medio de este mundo, no sé por la situación que puedas encontrarte, pero quizás estás en un momento donde dices, Señor, llévame contigo porque esta situación está cada vez peor. Y parece que no hay esperanza de que esto fuera a mejorar.
Siente que vas a desmayar ante tanta maldad, ante tanta injusticia. Estás desconcertado. Quizás has llegado a pensar que Dios se ha olvidado de ti. Entonces estas palabras son apropiadas para consolar tu alma. Detente. Levanta tus ojos al cielo. Mira a tu alrededor. ¿Hay vida? Esa vida la sostiene Dios. ¿Ves el sol? Dios todavía está en su trono. Él está en control de todas las cosas. La misericordia de Dios es inmensa. Y si Dios cuida de las pequeñas cosas de su creación, ¿cómo no va a cuidar de ti? Hay una canción maravillosa que cada vez que la canto me trae tanta esperanza en mi vida. Es una canción hecha en folclore. Yo le voy a decir al hermano Adrián que la aprenda y para que la podamos cantar. Pero dice que si Dios cuida de una flor, cuida de mí. Amén. Cuida de mí. Y si Dios cuida de las flores, ¿cuánto más cuidará de nosotros que estamos debajo de sus alas? Y para tu amigo o amiga que has venido a este lugar, que nos estás visitando, quiero decirte que también tú eres objeto de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está sobre tu vida. Por ella has pasado un día más. Por la misericordia de Dios hoy te despertaste y te pusiste en pie. Por ella respiras y disfrutas del sol. Por la misericordia de Dios no has muerto en tus delitos y pecados. Y por la misericordia de Dios todavía la ira de Dios no te ha alcanzado. Y he aquí ahora el momento oportuno, donde permanecen abiertas y dispuestas las puertas de las misericordias de Cristo para aceptar a todo pecador que venga a Él en arrepentimiento y fe. Y espero que no llegue para ti aquel día donde el Señor Jesucristo diga: ¿cuántas veces he querido tenerte bajo mis alas? Pero tú no quisiste. Tú no quisiste. Este es el momento oportuno para venir en arrepentimiento y fe delante del Señor, para clamar por esas mismas misericordias y para ser saciado por el único que puede saciar el alma de alguien que está perdido. Un alma hambrienta y sedienta. Él es la fuente de vida eterna. Y este es el momento, esta es la hora. Y te aseguro por la misma palabra de Dios que si tú corres a Él, Él saciará tu alma. Encontrarás en Él bondad, misericordia. Serás saciado y saciada. Y podrás decir también con certeza: oh, cuán preciosa es Dios tu misericordia. Cuán preciosa es Dios tu misericordia. Oremos, hermanos. Pido a los hermanos también de la alabanza que puedan pasar. Oh, gracias, Señor, por tu misericordia.